Darwin, el hombre que descifró las fuerzas de la evolución. Una historia apasionante, un viaje exploratorio, una ruta que devela el pasado, el presente y aventura el futuro de nuestra especie. Una travesía extraordinaria por nuestro Chile, que recoge las inolvidables vivencias del hombre que cambió la historia de la humanidad. Charles Darwin. Aquí, en El Fin del Mundo. Cuando se celebran 200 años del natalicio de Darwin y 150 de la publicación de su libro El origen de las especies, la travesía de Darwin seguirá el camino que Charles Darwin realizó a bordo de la fragata Beagle. Entre diciembre de 1832 y febrero de 1835 viajó por el territorio chileno y navegó por sus aguas como parte de su recorrido alrededor del mundo que se extendió por 5 años. Prepárense, que el viaje está a punto de comenzar. Como todas las personas que han cambiado la historia del mundo, Darwin fue un personaje atípico. Un tipo cuyos logros intelectuales fueron extraordinarios, cuya osadía y aventura permanente fue muy importante, pero además que vivió las vicisitudes, penurias y dificultades de los seres normales también. En ese tiempo la Tierra, sus habitantes, los animales eran considerados todas criaturas divinamente creadas, tal como lo describía la Biblia, y no había espacio para otra manera de mirar el mundo. Darwin propuso una idea alternativa. Él propuso que todas las criaturas provenían de un origen común, que se fue abriendo en distintos árboles a través de este proceso que él llamaba selección natural. Teniendo en cuenta la ferocidad con que me he visto atacado por la autoridad religiosa a partir de las ideas que he desarrollado, parece ridículo que en su día pretendiese ser clérigo. Y no es que yo renunciara a esa intención, ni al deseo de mi padre de verme convertido en uno. Aquella idea murió de forma natural cuando, después de abandonar la Universidad de Cambridge, me incorporé al Beagle como naturalista. Esta historia comienza el 27 de diciembre de 1831, cuando la fragata Beagle zarpa del puerto de Devonport en Inglaterra, con la misión de recorrer las costas de América del Sur para levantar mapas y cartas hidrográficas. A bordo venía un muchacho de 22 años, coleccionista de insectos, observador de pájaros y amante de la geología. Charles Darwin y la Beagle se internan por aguas chilenas, dejan atrás Isla Nueva y viajan rumbo a Cabo de Hornos, la primera parada de este viaje.
Una sola mirada al paisaje me bastó para comprender que iba a haber en aquel lugar cosas completamente diferentes de las que hasta entonces había visto. Entre las escenas que causaron más profunda impresión en mi espíritu, ninguna tan sublime como el aspecto de las selvas vírgenes, sean estas las selvas del Brasil, donde domina la vida en toda su exuberancia, sean las tierras del fuego, donde la muerte reina como soberana. Nadie, según creo, puede penetrar en esas vastas soledades sin sentir una viva emoción y sin comprender que hay en el hombre algo más que la vida animal. Darwin tiene muchas facetas, y yo creo que ya que estamos acá, lo primero que habría que decir es que él, cuando vino para acá, era un cabro. Era un cabro con inquietudes científicas, con inquietudes aventureras, y que usó su físico y su cabeza para entender lo más posible que podía acá. Darwin era un tipo meticuloso. Desde pequeño se interesó por coleccionar insectos y por cuidadosamente clasificarlos. Ese rasgo de él lo hizo interesarse por la naturaleza y lo llevó a desarrollar los intereses que posteriormente se transformaron en la gran teoría de la evolución por selección natural. En el viaje en el Beagle, por ejemplo, tomaba nota de cada cosa que hacía, la anotaba cuidadosamente en su diario. Clasificaba los especímenes que iba recogiendo en distintas partes. Los guardaba y los mandaba en baúles tras baúles, en cada puerto que encontraba, a Inglaterra, donde se acumularon en grandes cantidades y provocaban la admiración de los botánicos amigos de él. Charles Darwin es el científico más connotado de la historia. Su legado es objeto de investigación y admiración en el mundo científico. Viajamos a Estados Unidos e Inglaterra para entrevistar a los estudiosos más importantes e influyentes de Darwin y su teoría de la evolución. Uno de ellos es Daniel Dennett, filósofo norteamericano destacado por sus aportes al estudio de la conciencia, la inteligencia artificial y también la religión. Darwin pretty well nailed the theory. He didn't have the benefit of contemporary work on molecular biology. He didn't have the concept of the gene. But the basic idea of evolution by natural selection, he gave a very clear and accurate description and defense of that, and that's held up beautifully. A comienzos del siglo XIX, el Imperio Británico dominaba el mundo. Para poder ejercer ese poder, requería líneas de navegación abiertas y conocidas. El viaje del Beagle tenía como objetivo justamente ir al sur del continente americano y hacer cartografía naval en esa tierra ignota, Tierra del Fuego, Cabo de Hornos, el Estrecho de Magallanes. A ese viaje fue el que Darwin se acopló como naturalista a bordo por invitación del capitán Fitzroy. Darwin's views are astonishingly up to date. When you read this 150-year-old book, you feel how incredible that somebody 150 years ago could sound so modern. Not in his language, obviously he sounds like a Victorian, but he has an astonishingly up-to-date view of biology, especially of ecology, of the relationships between organisms. Aquí a mis espaldas está la casa de Ian McEwan, el escritor inglés con quien conversaremos sobre Darwin, sus ideas y el impacto de ellas en el mundo actual. McEwan es un escritor
famoso en Inglaterra, ha escrito novelas como Sábado, Ámsterdam y Expiación, recientemente llevada al cine. It's funny when one reads of Darwin's account, just as if you read the account of Captain Cook or Joseph Banks, those very inquiring men, always behind the story is the sense of the world so fresh, so new, so unpeopled. And I'm sure any person picking up the Voyage of the Beagle now does so with a kind of ache in his heart for this gleaming world still untouched. Las olas rompen con furia en la costa. La espuma pasa por encima de un acantilado de 200 pies de altura. En medio de estas tempestades ya no sabemos con exactitud dónde nos hallamos, y el mar tiene un aspecto terrible. Parece una llanura oscilante. This is a man in his 20s making a really important observation there. When you look at the notebooks and the Voyage of the Beagle, you could well imagine that you were looking at the formative years of a geologist. I mean, his eye is a geologist's eye as much as anything else. En este lugar donde estamos, la costa este de la península Brunswick, pasó Darwin en el Beagle y desembarcaron por aquí cerca. Él, como geólogo, tenía interés en estudiar las rocas, saber qué le podían indicar las rocas sobre la historia de la Tierra. Y él vio en la cima del monte Tarn esos estratos subhorizontales que se ven allá y por supuesto se tentó de ir a verlo. Entonces un día decidió subir ese cerro, que tiene 800 metros, y para lo cual primero tenía que atravesar el bosque. Y él no tenía experiencia de cómo era este bosque. Así que quedó muy sorprendido de la dificultad que había para transitar por él. Sufrió durante 4 horas para poder atravesar ese bosque, que son unos 200 o 300 metros, y después llegó a parte ya más despejada y pudo subir hasta la cima del monte Tarn. Lo que encontró allá arriba fue un amonites, un fósil de un animal marino. Entonces inmediatamente él entendió que estaba en rocas que se habían depositado en el mar antiguamente, y también pudo determinar la edad, porque con ese fósil él sabía que estábamos en el período Mesozoico. Al analizar esas rocas, Darwin se dio cuenta que la Tierra no podía tener solo 6.000 años, como planteaban muchos en su época. En el monte Tarn, Darwin entendió que la creación del mundo había tomado posiblemente millones y millones de años. Charles Darwin was really struck by how different he felt from the Fuegian Indians when he saw them, how fantastically simple and primitive their lives were compared with him, and in that sense how like an animal. And yet he was aware that there was no sense in which they were not human.
Los fueguinos que vi en la canoa iban todos desnudos. Llovía a torrentes y ni siquiera se inmutaban. Estos desdichados salvajes tienen la talla escasa, el rostro repugnante y cubierto de pintura blanca, la piel sucia y grasienta, los cabellos enmarañados, la voz discordante y los gestos violentos. Cuando se ve a tales hombres, apenas puede creerse que sean seres humanos, habitantes del mismo mundo que nosotros. Los primeros indígenas que encontró Darwin en su hábitat natural le produjeron una gran impresión. No podía comprender cómo esos hombres y mujeres vivían casi como animales. Tenían un aspecto salvaje y vivían en condiciones tan precarias. Sin embargo, nunca tuvo dudas de que pertenecían a la misma especie y que podían ser objeto de empatía. De hecho, las observaciones que sobre ellos hizo en ese momento fueron cruciales cuando escribió sobre las características de los seres humanos muchos años más tarde y varios años después de haber publicado El origen de las especies. La palabra yamana significa, en lengua nativa, humano. Estos indígenas habitaron el territorio comprendido entre el canal Beagle y el Cabo de Hornos. We certainly are animals, but we're animals with a human nature. Every animal has its own particular nature, and natural selection has given us a human nature. And there are all sorts of wonderful things about that human nature that other animals don't have. For example, what we're doing now, the ability to speak a human language. Darwin, yo creo que entiende eso, pero no tiene cómo hablar de eso porque está inmerso en el pensamiento newtoniano. Está inmerso en la idea de que tiene que haber una fuerza para que haya cambio. Está inmerso en la idea de que lo que él observa es que hay organismos adaptados a distintas cosas y que por lo tanto la adaptación tiene que ser una variable. Para colmo, está inmerso en las visiones competitivas de los economistas de su época con el desarrollo industrial. I think Darwin must have been deeply impressed by what he saw of the role of death and destruction in the changes which were occurring both in the natural environment and in the biological environment. I mean, Darwin came from a very settled society in England. He didn't see much death or misery around himself, but his theory was a theory of how death creates life. And I think his exposure to the reality of the violence and the danger and the unpredictability of life in Chile must really have changed his mind very, very deeply. El país entero no es más que una enorme masa de peñascos, de elevadas colinas, de selvas inútiles, todo ello envuelto en nieblas perpetuas y atormentado por incesantes tempestades.
Lo que pudiera llamarse tierra habitable se compone únicamente de las piedras del río. Para encontrar su alimento se ven obligados a andar errantes de un sitio a otro y la costa es tan escarpada que no pueden cambiar de lugares, sino por medio de sus miserables canoas. No pueden conocer las dulzuras del hogar doméstico y aún menos las del amor conyugal. A menudo se pregunta uno qué atractivos puede ofrecer la vida a algunos de los animales inferiores. La misma pregunta podría hacerse, y aún con mayor razón respecto a tales salvajes. There's a paragraph early in the account of coming up the Beagle Channel of Darwin seeing naked figures appearing over a cliff. And yet at the same time, he had no doubt that this was the same species. He didn't think this was some kind of subhuman. He didn't for a moment believe that they were anything other than men and women just like himself. I think Darwin must have been very much impressed about the role of culture in shaping the superficial characteristics of human beings, even when the underlying nature of humans would have been the same the world over. Within a few years, you can apparently civilize somebody whose whole history and whole culture has never seen anything like the world they were being exposed to. But how thin a veneer it is, how quickly it can disappear again. I think Darwin would have realized that so many of the things we take for granted about what makes us who we are, all the trappings of civilization and of economics and of language and of culture and so on, are actually just the icing on the cake. Deep down beneath that is our biological nature, and that is universal. Entre las múltiples conexiones entre Chile y Darwin, una de las más interesantes y decisivas fue su relación con los indígenas yaganes. 3 de ellos, Jemmy Button, York Minster y Fuegia Basket, venían en el viaje de la Beagle de vuelta a su tierra natal. Habían sido llevados por Fitzroy 3 años antes, en un experimento social, que pretendía civilizarlos con la cultura inglesa para que ellos la trajeran de vuelta y la traspasaran a sus congéneres. En ese viaje de vuelta venía Button con Darwin en la Beagle y les tocó interactuar. Le llamó la atención a Darwin este personaje que se había transformado en cierto modo en un inglés. Se vestía a la usanza de los aristócratas británicos y mostraba los rasgos que a los británicos les gustaba. Había aprendido algunas palabras de inglés y habían establecido una cierta relación. La versión que tengo yo de Jemmy Button está seguramente influida por la experiencia que yo he tenido en los lugares donde él vivió y en que muchas veces uno piensa lo difícil que es actuar y vivir en un medio así. Jemmy Button es el más famoso de todos los fueguinos de la historia y quizá el más famoso de todos los chilenos, y nosotros no creo que haya muchos chilenos que tengan un reconocimiento mundial como Jemmy Button. Pasó su año en Inglaterra, aprendió lo que podía aprender en un año, aprendió inglés. Mucha gente de tiempos actuales no aprende inglés en un año. Jemmy aprendió inglés en un año. Aprendió a cantar
los cantos en la misa, aprendió a dormir en una casa y después hizo algo que yo hallo muy sorprendente. O sea, se vuelve, lo traen de vuelta y con circunstancias más o menos conocidas, pero al final él se queda, decide no volverse a Inglaterra. El Fitzroy le ofrece, donde le da pena verlo en la manera en que se transforma, pero Jamie Button se queda. Y yo creo que esa refleja también una persona capaz de decidir, que es al final lo más importante que podemos hacer nosotros, es tomar decisiones. Entonces yo aprecio como eso, que el Jamie decidió quedarse. Y al quedarse, también la decisión era, bueno, tengo que vivir como vive toda la gente acá. Darwin was meeting the Fuegian Indians. A lot of people thought they were cannibals. And on the whole, we now realize that cannibalism's pretty rare. It doesn't make sense as an ecological strategy, frankly, to eat each other. But to be violent towards each other turns out to be, I'm afraid, quite a common human characteristic. Rather more common than it is among most other species. In other words, organized genocidal attacks on other groups turn out to be pretty universal and often accompanied by the abduction of women. It's men who do the violence on the whole. Una frase que Darwin desarrolló en El origen de las especies dio lugar a muchas malas interpretaciones. Multiplicarse, variar, dejar al más fuerte vivir y a los más débiles morir. Posteriormente, el filósofo inglés Herbert Spencer describió la selección natural como la supervivencia del más apto, dando lugar así al llamado darwinismo social, que fue usado como fundamento para proyectos políticos aberrantes que culminaron con el nacionalsocialismo alemán de la primera mitad del siglo XX. Well, the most striking feature about violence in human beings is how much it has decreased over history. We're a lot less violent now than we used to be, and we're a lot less violent as a species than other species. A lot of people don't realize that. It's a very important fact. Violence, of course, has always played a role in the evolution of animal species because there's a lot of competition. Most of it is competition within a species. It is competition for mates between males, rather than the competition between a predator and its prey is rather different. Violence is a basic feature of many living organisms. Some other organism of the same species is its main competitor for food and mates and other resources. You don't see animals constantly killing each other because each animal has to deal with the fact that the other animal has evolved to protect its own interests. But some degree of strategic or calculated violence is very common among mammals, especially male mammals, and among primates, and of course among humans. We are living
in a modern society in a far more peaceable style of life than our ancestors did, as Darwin noted with the Fuegians. Not because our biology has changed, but because we have figured out ways of living together in peace. There's something very special about humans. Humans have the capacity to look into the future and work out the good and bad consequences of their actions. And so we can look into the future and work out that this would be good for the species, but bad for the world, or good for the world, but bad for the species, or good for me as an individual, but bad for the rest of the species. We are capable of thinking out all those different ways of looking into the future and of working out the best policy for each of them. Natural selection doesn't do that. Natural selection doesn't think about the future, doesn't look into the future. Natural selection is just the automatic process whereby some entities survive and others don't survive. Nunca imaginé la enorme diferencia que separa al hombre salvaje del civilizado. Quizá los dibujos hechos por el capitán Fitzroy y por el dibujante Conrad Martens no alcancen a dimensionar ese abismo que hay entre uno y otro, ciertamente mayor al que puede haber entre un animal salvaje y el doméstico. La relación de Darwin con Dios siempre fue compleja. Inicialmente era, como todos los hombres de su época, un creyente. Tanto así que su padre, cuando vio que Darwin no se interesó por los estudios de medicina en Edimburgo, le propuso que continuase los estudios en Cambridge para transformarse en un clérigo. Y Darwin lo hizo y los completó. Sin embargo, poco a poco, las ideas que él se estaba formando del mundo lo llevaron a concluir que era más difícil compatibilizar ambas concepciones. Tenían una sociedad, ¿no es cierto?, articulada, que tenía algunas características especiales, como quien no tenía propiedad privada. Se compartían los botes, se compartían los lugares, por supuesto, de comer, y nadie tenía nada propio. Y eso yo creo que fue seguramente una adaptación al medio. The story of human beings since 10,000 years ago is a story of accelerating technological change. There's a lot of technology before 100,000 years ago. There's a lot of hand axes and so on, but they stay the same. I mean, the Australian hand axe stays the same for over 1 million years, which is an extraordinary idea. I mean, just utter lack of innovation and progress and change and experimentation compared with what we now experience. Obviously, some technologies move faster in some places and at some times than others, but nonetheless, there's been a cumulative impact of technology on the way we live.
La perfecta igualdad que reina entre los individuos que componen las tribus fueguinas retardará durante algún tiempo su civilización. Parece imposible que el estado político de Tierra del Fuego pueda mejorar, en tanto que no surja un jefe cualquiera provisto de poder suficiente para asegurar la posesión de los progresos adquiridos y el dominio de los animales. Creo que el hombre en esta parte extrema de América del Sur está más degradado que en cualquier otra parte del mundo. Natural selection is necessarily a rather ruthless process, and violence is only to be expected. In some ways, it's surprising that there's not more violence, because when you think about it, you've got competition within the species. That's what it's all about. The fittest survive. And so you might expect violence between rival members of the species, because they are, after all, rivals for food, for mates, and more specifically, for passing genes on to the next generation. A fines del siglo XIX, el asentamiento europeo en la tierra de los Yámanas trajo consigo nuevas enfermedades. La muerte irrumpió de la mano de la tuberculosis, del sarampión, de la viruela, del tifus y de la gripe. De los 2.500 Yámanas que vivían en las proximidades del Cabo de Hornos, solo quedaron 50 para 1945. Y hoy no hay más que una Yámana pura que sobrevive en Puerto Williams a la espera de la muerte. Con ella se irá el último vestigio de una cultura que no pudo adaptarse a la modernidad. Ese día, cuando dejamos a los 3 fueguinos que habíamos llevado a Inglaterra, sentimos tristeza de dejarlos en medio de sus salvajes compatriotas. Pero ellos no experimentaban ningún temor. Y este pensamiento fue para nosotros un gran consuelo. Los días en Tierra del Fuego fueron, sin duda, la parte más dura y extenuante del viaje de Darwin en la Beagle. Sin embargo, esas experiencias extremas le permitieron abrir nuevas ventanas para comprender los misterios de la evolución de las especies. I think in many ways the world in 100 years will be awfully like the world we're in today. Go back 100 years and you might say, you know, there must have been
a whole phase shift in the ways people live and their attitudes and what they think about. It's not so. People 100 years ago and 100 years before that were interested in most of the same things that we're interested in today. They were interested in having a good time, they were interested in looking after families, they were interested in art and culture and dancing and making their livings and so on. Humans always will come back, because we're evolved creatures with a human nature, will come back to being interested in the same things. Well, evolution can't affect behavior itself, and so I don't think there is any common pattern of behavior between our ancestors and modern humans. But evolution acts on the brain. The brain is the seat of emotions, and I think many of the emotions that we feel are common to those of our hunter-gatherer ancestors. We feel envy and sexual desire and a thirst for revenge and a concern for reputation. And distrust of people who we don't think of as being in our group. The difference is that we don't act on those emotions in the same ways. If I could give a prize for the single best idea anybody ever had, I'd give it to Darwin, ahead of Einstein, ahead of Newton, ahead of everybody else. And the reason is that Darwin's idea unites the two most disparate realms in all of the universe, the realm of meaning and purpose on the one hand, and the realm of matter and causation on the other. Cierto, la evolución no se detiene. Si nosotros somos distintos genéticamente y culturalmente a lo que eran nuestros antepasados hace, digamos, 20.000 años. No infinitamente distintos, no nos han salido más dedos ni cosas por el estilo, pero el modo de vivir ha ido cambiando. I know, one can still make extraordinary journeys today, but not of the same, not to have first contact, as if meeting people from the moon, or, from the moon of another planet. So yes, one senses that the world lost a lot of innocence, and the future might look back on us with just the same kind of envy. Aunque no habían pasado sino 3 años entre hombres civilizados, nuestros fueguinos hubieran sido dichosos, no lo dudo, pudiendo conservar nuestras costumbres. Pero eso era imposible. Hasta creo que su visita a Europa no les fue de ninguna utilidad. Al final, la naturaleza que él vio bastante parecía a la que vemos nosotros. Pero la diferencia es que ahora no están los indígenas. Quizá los glaciares eran un poco más grandes y cosas así. El bosque no estaba, por ejemplo, cortado en parte. Pero él vio lo mismo que estamos viendo nosotros. Los 20 meses que pasó Darwin en Chile fueron decisivos en su vida. Aquí vivió experiencias que de no haberlas tenido, seguramente no hubiese podido construir sus ideas. El terremoto de Concepción, la erupción del volcán Osorno, los glaciares que caen al mar, los fósiles arriba de la montaña, todo eso lo fue convenciendo de a poco, de manera emocional, mucho más que intelectual, que el mundo había que entenderlo de manera evolutiva y no estática. Pero además, sus experiencias con los indios Yámanas en el sur de Chile, en el canal, hoy Canal del Beagle, fueron decisivas para comprender que los seres humanos tenían un origen común y que a pesar de ser tan distintos de los ingleses, eran finalmente tan humanos unos como los otros.
En el próximo capítulo, Darwin iniciará un viaje por la zona central de nuestro país que nos llevará por los caminos del sexo y el amor. Descubriremos qué tan parecidos somos a los animales y cómo la tecnología ha modificado la forma de relacionarnos. ¿Casarse o no casarse? Esa es la cuestión. Una pregunta que Darwin supo responder hace más de 150 años.